Listo. Entonces, para la parte numérica, básicamente lo que vamos a hacer es implementar este protocolo usando Qiskit. La forma en que lo voy a hacer va a tener una modificación respecto a lo que aparece en el libro de Qiskit. Y pues la motivación es que vayan al libro de Qiskit después y miren cómo lo ponen allá. Yo, pues, lo voy a hacer así para introducir algo adicional de computación cuántica que se llama una medición diferida. 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 Listo, entonces pues ya les estaré explicando lo que es esa medición. Entonces, día 4. Preferencias, aquí van a ser pues, el libro de Qiskit. Ahí luego pueden acceder a él. Entonces vamos a empezar importando las librerías. Vamos a importar a nuestro amigo NumPy. Mm, lo vamos a importar pues aquí as np. La otra librería que necesitamos es desde Qiskit. Vamos a importar a quiénes. A la función Quantum Circuit, que pues básicamente me crea un circuito cuántico. Está. Y vamos a introducir dos cosas adicionales, que son los registros, que ya les había mencionado como por los laditos, pero pues hoy finalmente vamos a utilizar las funciones Quantum Register, Classical Register, y pues es de donde sacamos los simuladores, a ver, y la función execute, que me ejecuta que me genera los trabajos básicamente para el simulador. Listo, entonces, pues de lleno, vamos a darle al protocolo de teletransportación. Entonces aquí voy a traer lo que escribimos hace un momento en la parte teórica. Listo, ahí tenemos el circuito. Voy a aumentar el ancho. Entonces, esto es lo que queremos implementar aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo vamos a empezar a dividir por registros. ¿Qué entendemos como un registro? Un conjunto. Entonces, un registro cuántico va a ser un conjunto de qubits. Un registro clásico va a ser un conjunto de bits. Entonces, por ejemplo, un QR de registro cuántico lo vamos a llamar como Quantum Register. Y esto va a recibir aquí el número de qubits. Como es un registro cuántico, pues vamos a decir que tiene 3 qubits, ya que pues en nuestro problema tenemos 3 qubits, 2 que le pertenecen a Alice y 1 que le pertenece a Bob. Y aparte de eso le podemos dar un nombre. Entonces el nombre que van a tener esos qubits, pues vamos a llamarle, no sé, Q o QE, como queramos, la verdad. Listo. Am, aquí vamos con esto. Digamos, si queramos el circuito de teletransportación, entonces quantum, circuito cuántico, va a ser quantum circuit, y esto va a recibir registros, por ejemplo. Entonces, si le ponemos QR y lo ejecutamos, ahora démosle raya QC, lo dibujamos. Aquí vemos que me está creando un circuito cuántico que tiene pues, un registro cuántico con 3 qubits. Esos qubits se llaman QB, ya que le dimos el nombre QB, y pues bueno, ahí los enumero. Voy a poner de hecho la palabra qubits. Listo. Vamos a crear no solamente el registro cuántico de los 3 qubits, sino también los registros clásicos. Entonces, CR de registro clásico, vamos a tener 3 básicamente. Los dos más relevantes son este de M1, es decir, el circuito clásico, perdón, el registro clásico que me determina si aplico una compuerta Z o no. Entonces le vamos a poner clásico register. ¿Y qué va a recibir? Pues va a recibir cuántos bits.
Ahora, como solamente necesitamos un bit para determinar si aplicar la compuerta Z, entonces le ponemos 1. ¿Para qué nombre? Entonces le vamos a poner el nombre de Z, por ejemplo, es para aplicar la compuerta Z. Ok, no le podemos poner el nombre Z, pongámosle CRZ. Listo. ¿Qué otro necesitamos? El registro que nos determina si aplicar la compuerta X. Entonces también es un bit, es porque va a ser una medición, va a ser un solo bit, y el nombre le vamos a poner pues, CRX. Finalmente vamos a crear otro registro clásico, ¿y cuál va a ser? Ah, bueno, faltó algo. ¿Cómo le agregamos los registros clásicos al circuito? Pues muy fácil, le ponemos coma, CRZ, coma, CRX, y ya me empieza a agregar los registros clásicos a todo mi circuito. Entonces, listo, hasta el momento tenemos un registro cuántico de 3 qubits y 2 registros clásicos, cada uno de un bit. Finalmente le agregamos un registro un clásico que le llamamos pues, M de medición, y es donde vamos a almacenar, eh, pues la idea es que Bob termine con el estado sí, pero tenemos que comprobar que está con el estado sí. Entonces, para comprobarlo, pues creamos un registro clásico, es decir, vamos a medir el estado de Bob. Y ahí nos damos cuenta si Bob en efecto tiene sí. Después, como necesitamos medir, creamos un registro clásico para eso. Main, pongámosle main, de medición. Ahora falta meterlo aquí en el circuito. Entonces se lo agregamos, CRN. Y listo, ya tenemos como nuestra base para empezar a construir el protocolo. Espera, vamos a agregarle comentarios. Ya listo, eso es lo que, básicamente sobre lo que vamos a construir nuestro protocolo. Ahora, ¿qué vamos a empezar a agregar? Pues el primer paso eh, es hacer la labor de Télamo. ¿Qué es lo que hace Télamo? Él crea un estado 00. O sea, antes de empezar a aplicar compuertas, tenemos que asegurar que Alice y Bob comparten un estado 00, un estado pi mayúscula 00. Entonces, pues vamos a ponerle, a dedicarnos a esa parte. Entonces, estado del compartido. Entonces, ¿cómo lo creamos? Pues bueno, voy a cargar la imagen de lo que eso estaba en la parte del día 3. De hecho, les dije hoy al comienzo que íbamos a usarlo. Eh, 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 Listo, este es el circuito que nos crea el estado de B. Como necesitamos el estado 00, pues A y B van a ser 0. ¿Listo? Entonces, listo, vamos a crear una función que se llame crear estado B. ¿Y esa función qué va a recibir? Pues va a recibir un circuito cuántico que es sobre el que lo construye. Entonces, pues como nosotros ya tenemos básicamente toda la base del circuito, le vamos a pasar ese circuito a una función que me genere el estado de B. Entonces, le tenemos que pasar el circuito y también los qubits sobre los que va a crear el estado. Es decir, necesitamos que el estado se cree entre el qubit 1 y el qubit 2. Entonces eso se lo pasamos acá. Le pasamos como parámetro 2 qubits sobre los que vamos a crear el estado de B. Ahora, QC pues va a ser nuestro circuito. De hecho, pues nuestro circuito se llama TLQC, pero como esto es una función, pues recibe cualquier circuito, de hecho. Entonces QC va a aplicar la Hadamard ¿sobre quién? Sobre el primer qubit. Y luego va a aplicar una compuerta CNOT, donde el control es Q1. Es decir, en el dibujito, Q1 sería A y Q2 sería B. Q2. Listo, eso es todo lo que hace la función. Ahora vamos a aplicarla. Entonces la llamamos como crear estado BL. ¿Y qué le vamos a proporcionar? Pues ahora sí nuestro circuito.
que es TLQC, QC, y le tenemos que decir en qué qubits queremos que cree el estado. Entonces, aquí vemos que vamos a crear entre el estado 1 y el estado 2. Entonces le ponemos 1 y 2. Listo, una vez lo crea, pues vamos a dibujarlo. A ver si sí nos hizo lo que queríamos. En efecto lo hizo. Aquí ya creó el estado pi mayúscula 00 entre el qubit 1 y el qubit 2. O sea que ahora ya estamos en qué etapa del protocolo, en la primera etapa, en la primera línea, en la condición súper inicial. Listo. ¿Qué sigue? Ahora sí sigue la medición, el circuito de medición de Bell. Es decir, vamos a aplicar la compuerta CNOT y la compuerta Hadamard. Entonces, ¿qué parte sigue? Nos preparamos Alejo, para... Dime. nah, es que sin querer ejecutar la función varias veces y me creó Ah, muchas ya. compuertas. ¿Cómo la Mira, quito? vas a volver a ejecutar esta línea. O sea, te apareció, te dio esto, me imagino. Aquí, ¿cierto? Sí, Entonces lo que vas a hacer es ejecutar de nuevo esta línea. O sea, volver a crear el circuito. dale, Una vez gracias. vuelves a crear, ejecutas. Vale. Entonces, bueno, nos preparamos para la medición de Bell, que es lo que hace Alice, básicamente. Entonces, listo. Am, lo que es la medición de Bell es lo siguiente. Voy a cargar la imagen. Entonces, eso es lo que teníamos ayer de medición de Bell. Básicamente, al estado de Bell phi mayúscula AB, que en este caso es 00, le vamos a aplicar una CNOT y después una Java. Pero, recuerden que la medición de Bell aquí no se hace entre el qubit 1 y 2, sino que se hace entre el qubit 0 y 1. Pues vamos al protocolo. Se hace entre Alice, le va a hacer estas compuertas, va a aplicar estas compuertas a sus qubits. Entonces, bueno, vamos a crear la función de medición del, lo que hace Alice. ¿Y qué va a recibir esto? Un circuito cuántico, QC, que es un circuito arbitrario, un qubit 1 y un qubit 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Al primer qubit, le va, más bien, al primer qubit no, porque primero hace la compuerta CNOT. El control va a ser el qubit 1 y el target es el qubit 2, básicamente. Para QC, le aplicamos la Hadamard al primer qubit, es decir, Q1. Y eso es todo lo que hace la función. Ahora, le llamamos medición, pero falta una medición. Bueno, pues a la medición la ponemos ahorita. Pero veamos qué hace esta función llamada medición del Alice. ¿Qué le vamos a proporcionar? El circuito y sobre quiénes aplicamos estas compuertas. Si nosotros vamos al dibujo, pues es sobre el qubit 1 y el qubit 2. Es decir, le ponemos 0,1 y vamos a dibujar. ¿Listo? Hasta el momento vamos construyendo, ya aplicamos la primera compuerta. Ahora hay algo que podemos hacer acá, y es algo más visual, entonces voy a empezar a correr todo de nuevo. Le podemos agregar una barrera, como para poder nosotros visualmente diferenciar lo que estamos haciendo. ¿Cómo le agregamos barrera? Le ponemos TL, QC, que es nuestro circuito, punto, barrera. Entonces ejecutemos esto y me genera una barrera. Entonces, esta primera etapa es la creación del estado de Bell y esta segunda etapa es la medición, pues falta la medición, es como la preparación para la medición de Bell que hace Alice en sus dos qubits.
Listo, ahora pasamos a la medición como tal. Entonces tenemos que tener aquí eh, pues en cuenta algunas cosas. Veamos qué es lo que pasa en el protocolo como tal. El protocolo, Alice va a medir sus 2 qubits y va a almacenar esos resultados que luego se los envía a Bob. Pero aquí, pues aquí es donde partimos caminos, aquí es donde va a ser diferente a lo que nos trae el libro de Qiskit. Y es lo siguiente. Vamos a utilizar algo llamado medición diferida. Medición diferida. Eso es un principio. Entonces voy a traerme una paginita. Entonces, pues vamos a nuestro amigo Wikipedia. ¿Y qué dice esto? Veamos estas líneas. Una medida en una línea de qubits seguida de operaciones clásicamente controladas en otros qubits que están controladas por los resultados de la primera medida es equivalente a las puertas cuánticas controladas correspondientes con una medida al final de la línea. Vamos a entender esta frase con el dibujo que nos proporciona. Entonces, miren lo que están diciendo. Aquí tenemos una situación muy parecida. Cuando se realiza una medición y dependiendo del resultado de esa medición, se aplica o no una compuerta U, es decir, tenemos una compuerta clásicamente controlada. Si el bit es 1, entonces U se aplica. Entonces, si tenemos esa situación, ¿qué es lo que tenemos nosotros en el protocolo? Que nosotros tenemos, dependiendo de la medición, se aplica uno Z o se aplica uno X. Entonces, esto es equivalente a ¿qué? A aplicar la compuerta ahora cuánticamente controlada, es decir, controlada por un qubit. Si el qubit está en el estado 1, en el estado ket 1, se aplica uno U. Y después se mide. Entonces, este principio es el que nosotros vamos a usar para sacarle el cuerpo al caso, pues a esta situación en la que Alice le tiene que enviar a Bob unos números. Entonces, para evitarnos eso, utilizamos esta identidad básicamente. Entonces, nosotros vamos a poner las mediciones al final. Este es el principio de la medición diferida. Cuando tenemos estos controles, si las mediciones fueron antes o fueron al final, va a dar igual. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. O sea, nuestro circuito va a cambiar aquí. En vez de tener mediciones antes de las X y Z, vamos a tener esas mediciones después de X y Z. Ah, bien, entonces, ¿cómo aplicamos esas compuertas controladas? Entonces, vamos a ver. Al circuito, eh, bueno, vamos a crear un circuito diferente para explicar esto de los controles. Tenemos un circuito de 2 qubits. Puse punto, ¿no? Listo. Tenemos 2 qubits y la situación que tenemos es la siguiente. Pongámosle 2 canales clásicos para medir. Vamos a tener primero que se va a aplicar una compuerta controlada y al final se mide. Es decir, digamos que vamos a aplicar la compuerta controlada X. O sea, en el dibujo aplicamos o no la compuerta X dependiendo del resultado de Alice. Entonces va a ser 0, 1. Pero este CX no es más que, es decir,
la compuerta X controlada no es más que una CNOT, es decir, esta primera parte se va a convertir en una CNOT, este control sobre X. Y el siguiente va a ser una compuerta controlada, pero en Z, es decir, QC. ¿Cómo escribimos aquí una compuerta Z controlada? C, Z, entre 0 y 1 también, por ejemplo, pongámoslo así. Y este es el diagrama que tiene la compuerta Z controlada. Y bueno, al final de esto, lo que vamos a hacer es agregar mediciones. Measure. Medimos entre 0, 0, 0,1. Entonces, así, así más o menos se va a ver lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacerlo ahora sí con el circuito de teletransportación. Entonces, TLQC, hasta el momento como lo llevamos es así. Llevamos esto, ahora tenemos que agregar mediciones. Entonces vamos a agregar una barrera, pues para indicar que vamos a pasar a otra etapa. TLQC, perdón, QC, punto, barrera. Y listo, así agregamos la barrera. Y ahora sí vamos a empezar a meterle mediciones a eso. Entonces, las mediciones es el paso que sigue, pero primero vamos a meter las compuertas controladas que acabamos de dibujar abajito. Entonces, primero una CX, y la CX va entre ¿quiénes? La CX va entre el qubit 2 y el último qubit, es decir, el 2 es el control y el 3 es el target. 2,3. Y vamos a dibujar. Ya vi por qué. Esto empieza a contar es en cero, no podemos olvidar. Entonces esta es la primera. Y la otra, ¿cuál era? La otra era la compuerta Z controlada, TLQC, dependiendo de la primera medición, QC, perdón, TLQC sí, CZ. Y el target aquí era también 2, que es el qubit de Bob, pero el control ahora va a ser 0. Miremos el diagrama. Entonces, listo. Lo que tenemos, y ejecutémoslo. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, aquí cometí un error. Porque se me generaron dos CNOT, entonces voy a empezar a dibujar desde aquí. Listo, ahora sí, tenemos básicamente todo, falta agregar las mediciones. Entonces, vamos a medir LQC.measure. Entonces, ¿dónde vamos a medir? Eh, la compuerta encargada, perdón, el canal, el qubit encargado de controlar la Z, es decir, si el qubit 0 está en 1, entonces se aplica la compuerta Z sobre el último qubit. Entonces, vamos a medir el qubit 0, que es el de Z, ¿y dónde vamos a poner ese resultado? Pues en el canal clásico CRZ. Y pues el CRZ solamente tiene un bit, entonces pues el elemento va a ser el 0, es el único. Y vamos a dibujar, a ver cómo aparece. Entonces tenemos eso, ahora el resultado del qubit 2 se va a mandar al canal CRX. Estas son las medidas que hace Alice básicamente. Entonces TL, QC, vamos a hacer la segunda medida. Ahora va a ser medida en el qubit 1 y lo vamos a almacenar en el canal CRX. Y dibujamos eso. Entonces medimos el qubit 1 y el resultado lo almacenamos en CRX. Y ya, pues realizamos, aquí está el principio de la medición diferida.
Aquí vemos que invertimos el orden de, de las compuertas y las mediciones. Bien, entonces lo que sigue es, comprobar que en efecto el qubit 2 va a estar en el estado inicial de Alice. Entonces, la pregunta es, así como tenemos este protocolo, ¿cuál debería ser el resultado de la medición sobre el qubit de Bob? El resultado debería ser el estado en el que comenzó el primer qubit de Alice. Pero como no lo inicializamos en ningún estado, él por defecto está en el estado cero. Así que si realizamos la medición sobre el qubit de Bob, el qubit 2, el resultado tendría que ser C. Vamos a ver si eso sí pasa. Y luego vamos a poner el estado inicial de Alice en cualquier otro estado y así nos damos cuenta si funciona o no. Entonces, vamos a falta la medición sobre el estado de Bob. Entonces, de tele, use, measure, medimos el qubit 2 y eso lo almacenamos en met, que es un bit, solamente tiene un elemento, y vamos a dibujar eso a ver qué aparece. Ajá. No, no se llamaba met, se llamaba CRM. Lo hemos definido diferente. Aquí, CRM, está definido el canal clásico, solo que el nombre es met. Entonces, CRM. Y listo. Entonces vamos a medir ese último qubit, el último qubit, el qubit 2, que es el que le pertenece a Bob. Para simularlo, pues vamos a crear el simulador. El simulador lo cargamos de AER, get backend. Les llamamos el backend de AER Simulator. Y listo. Después de eso, pues creamos el trabajo. El trabajo va a ser execute. Vamos a ejecutar el circuito tele, UC, en donde lo vamos a ejecutar, el backend, pues en el simulador, y cuántos shots le vamos a dar, pongámosle 4.000, por ejemplo. Ahora, si del trabajo queremos sacar los resultados, pues le ponemos result, entonces eso se llama res en lugar de trabajo, y, y pues vamos a ver hasta ahí. Listo. De resultados podemos sacar las cuentas, igual a qc. Perdón, res.getCounts, y luego podemos graficar eso. Pero para graficarlo necesitamos llamar la función que nos grafica, que no la pusimos al principio, y es desde Qiskit visualizaciones, import plot histogram. Listo. Entonces le damos a plot histogram fuentes. Y este fue el resultado. Aquí es un poco difícil de entenderlo porque miren que los resultados nos están dando eh, como 000, 001, 010 y 011. Entonces, como, bueno, el resultado ¿qué? De Bob tiene que ser 0, pero ¿cómo vemos un histograma solamente con el resultado de Bob? Ah, entonces hay algo que se llaman las cuentas marginales. Y es, mídame todo, pero solamente grafíqueme lo que, lo que aparezca en el qubit 2. Entonces, para eso hay una función from isQubit. Aquí llamamos una parte llamada ignis verification. Y de ahí importamos
las cuentas marginales. Podemos a que lo cambie. Pues, ah, vale. Pues igual creo que lo podemos usar. Entonces, la forma en que lo usamos es, las cuentas nuevas, como las cuentas de Bob, van a ser igual a marginal counts. ¿Y qué le ponemos? Las cuentas. Entonces, de las cuentas me va a solamente sacar las cuentas de Bob. Pero bueno, ¿cómo sabemos que son las de Bob? Pues le decimos que me saque las cuentas sobre el qubit 2. Y ahora si le damos a plot, histogram, cuentas Bob. Y aquí vemos que el estado que marca es 0. Entonces, el estado de Alice podemos decir que se está transmitiendo al estado de Bob, porque el histograma de Bob nos dio probabilidad 1 en el estado 0. Ahora vamos a comprobar que lo hace para otros estados. Carguémosle, por ejemplo, el estado más. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Volvamos a crear el circuito, pero agreguemos una línea. tl, c, punto, initialize. Entonces vamos a inicializar el primer qubit, el qubit 0. ¿En qué estado? Aquí el estado inicial. Pues el estado inicial va a ser 4. No voy a decir que es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Es decir, el estado más. Podemos dibujar. Y ahí vemos que inicializamos el qubit de Alice, es decir, el qubit que se va a teletransportar en el estado más, en el estado 1 sobre raíz de 2, 0, más 1 sobre raíz de 2, 1. Ejecutamos el resto igual. Y vamos a ver que genere lo que quede. Entonces el estado que le aparece a Bob es 0, 1. En efecto, es el estado que queríamos teletransportar. Y listo, podemos intentarlo con otros estados diferentes. Y, y pues bueno, ahí nos debería teletransportar el estado. Podemos empezar a jugar con el estado inicial y comprobar que en efecto las mediciones sobre Bob van a ser las del estado que uno le proporcionó inicialmente a Alice. Y bueno, esto sería básicamente con el protocolo. Mm, Se puede generalizar un poco como para dejar una sola función que lo implemente. Pero bueno, esto es lo que podría hacer como pues, cada quien. Ya con eso terminaríamos. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, parece que sí. Brutal.